Hola, soy Sergio Ortiz de Zárate, del restaurante Zárate, y vamos a hacer una propuesta de bocadillo para que os podáis hacer en casa, muy fácil. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser la salsa. Tenía aquí preparado un poquito de aceite, le ponemos un poquito de sal y un huevo. Le vamos a ir añadiendo los ingredientes. A mí la mostaza me gusta muy poquita. La salsa Perrins también, que le da mucha potencia, le vamos a añadir una cucharadita. Le vamos a poner tabasco y le vamos a meter, para esta cantidad, 3 filetes de anchoa. Suficiente. Triturar todo el conjunto. Vale, pues esta es nuestra salsa. Más o menos este era el bocata que hacía cuando iba a San Mamés con mi padre, cuando era pequeño. Siempre que había temporada de anchoas, en mi casa se comían anchoas un día sí y otro también. Y cuando había partido el Athletic, cuando coincidía, pues lo que hacíamos era hacer un bocata de anchoas. Bueno, pues tenemos todos los ingredientes que necesitamos para nuestro bocata. Vamos a hacer un bocata de campeonato, ¿eh? Es por lo menos para 2 o 3. En este caso hemos elegido un pan de cereales artesano, pero perfectamente podríamos haber utilizado cualquier otro pan, ¿eh? Que sea un pan de calidad y listo. Le vamos a poner un poco de nuestra salsa picante de anchoas por todo el pan. El día de partido era el día que estábamos esperando toda la semana. Además, yo tenía la suerte de venir a ver, en aquella época jugaba el Bilbao Athletic en San Mamés todos los domingos. Es decir, jugaba una semana el Athletic y la semana siguiente el Bilbao Athletic. Y yo venía todos los domingos a las 5 de la tarde, estábamos con nuestro bocata, pues que era el acontecimiento de la semana. Con eso es suficiente. Y le vamos a poner un pelín más de salsa, pero un pelín, ¿eh? Sin pasarse, lo dicho, que no chorree. Que simplemente sea un acompañamiento. Y aquí tenemos nuestro super bocata de anchoas con anchoas, pimientos rojos, tomates y la salsa mágica de anchoas. Bueno, pues con esto y la bufanda ya estamos preparados. ¡Aupa Athletic!